Qué bueno es el Señor. Busque por favor el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Que Dios derrame de su bendición, que siga derramando de su bendición sobre nosotros mientras meditamos en su palabra. Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 36. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. ¿Lo tiene? Bueno, si puede ponerse de pie 30 segundos que va a durar la lectura. Y leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Lo leo de nuevo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hemos hecho hasta hoy. Gracias porque tu presencia ha estado con nosotros. Hemos podido sentir la unción de tu Espíritu. Y gracias porque en estos minutos también tú seguirás ministrando nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Y pedimos, Dios, que nuestro corazón, que nuestra mente, que todo nuestro ser esté dispuesto para recibir de ti la bendición que tienes preparada. Todavía, Señor, la bendición que falta para esta mañana. En el nombre glorioso de Jesús, te glorificamos. Amén. 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 Libertad es una palabra que en este mes pues no está sonando mucho. Usted se ha dado cuenta, este mes pues no ha sonado mucho. No se ve tanta bandera en las paredes, ni en las puertas, ni en las ventanas, ni en los carros que circulan por las calles. Lo que vimos aquí en El Salvador era una costumbre que el vehículo andaba con su bandera ahí todo el mes de septiembre. Pero no, este mes está siendo atípico, está siendo diferente. Pero el pensamiento de libertad siempre existe. De tal manera que todavía hay quienes están peleando por libertad. Están peleando por libertad. Y es que el hombre a través de la historia, si nosotros echamos una mirada atrás en la historia, siempre ha deseado sentirse libre. El niño que nace y empieza a crecer y él quiere sentirse libre. No quiere estar sometido a los mandatos de los papás. No quiere estar sometido a los mandatos de los hermanos mayores. No quiere estar sometido a nadie. El hombre por naturaleza quiere sentirse libre. Y en el transcurso de la historia hemos visto movimientos libertarios fuertes. En nuestro país, nosotros cuando estábamos pequeños nos enseñaban y todos los días del año nos hacían cantar el himno nacional, repetir la oración a la bandera, y en septiembre era que había que estrenar uniforme nuevo porque había que salir a marchar celebrando la libertad de esta nación. Para llegar a ese punto que llama el hombre libertad, fíjese, ha sido necesario el derramamiento de sangre. En todos los movimientos libertarios a nivel mundial es necesario el derramamiento de sangre. O sea, no conozco un movimiento libertario que se haya gestado y que haya obtenido su libertad con la simple firma de un documento. Tuvo que haber lucha. Tuvo que haber lucha. De una u otra forma tuvo que haber lucha para alcanzar la libertad. Pero ¿somos verdaderamente libres? ¿Nos sentimos de verdad libres? ¿Podemos salir a donde querramos y a la hora que nos dé la gana? Si somos honestos, no podemos. Para ser libres todavía tenemos que estar pagando precios. Y ahí que cuando uno está joven todavía, yo tengo ya varios años que no me toca, y yo no entendía por qué, decía, me están marginando, pero no me cobran ese impuesto que se llama la vialidad, que es el derecho que tiene usted de circular en la comunidad donde vive. Si usted no paga ese derecho, lo pueden llevar hasta preso. Lo pueden llevar preso. Pero no hay nada más espectacular que sentirse verdaderamente libre. Verdaderamente libre. ¿Qué es lo único que nos hace verdaderamente libres? Dice la Escritura. El Hijo Jesucristo. ¿Y cómo obtuvimos la libertad? A través del Hijo Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre. Hubo derramamiento de sangre. Ese principio no cambia.
se necesita derramamiento de sangre. En Sudamérica hubo un movimiento libertario, ¿cómo le llaman estos? Independentistas les llaman, ¿verdad? Independentista muy grande, 2 o 3 hombres que ahora son muy famosos, lucharon por unificar Sudamérica entera. Y en un principio en su mente le llamaron la Gran Colombia, y por un instante lograron unificar algunos países y le llamaron la Gran Colombia, que con el correr de los días, de los meses, se volvió a quebrar por los intereses particulares de cada nación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros cuando decimos somos libres? Verdaderamente somos libres, podemos caminar, podemos tener nosotros una patria, la gran patria, decía Simón Bolívar, la patria de todos. Aquí para nosotros en un momento se soñó con la patria centroamericana, no con 5 o 6 naciones en el istmo centroamericano, sino con una sola nación. Y aún siendo todos los países que conforman el istmo centroamericano, seríamos una nación muy pequeña. Pero en un principio se pensó en la gran patria centroamericana. Y algunos hombres, algunos políticos de aquel tiempo lucharon por este propósito. No lo lograron. El hombre siempre anhela ser libre, dijimos, pero hay cosas que nos mantienen esclavizados. ¿Y qué es lo que nos mantiene esclavizados? El pecado, en primer lugar. El pecado no nos deja ser libres. El pecado no nos deja ir a donde nosotros queremos. El pecado no nos deja ser como nosotros quisiéramos ser. El pecado siempre nos corta las alas, nos cierra la boca, nos deja sin poder actuar como a veces nuestro corazón anhela actuar. ¿Por qué? Porque el pecado se vuelve una barrera para poder ser libres. El pecado se vuelve una cadena que nos ata y que no nos deja movernos con libertad. No nos deja movernos con libertad. ¿Qué es lo que nos hace libres únicamente? ¿Qué es lo que nos desata? ¿Qué es lo que nos libra del pecado? Lo hemos escuchado miles, quizás millones de veces. Desde que nací hasta esta edad, lo he escuchado quizá más de 1 millón de veces. Lo único que me hace libre es la sangre de Jesucristo, porque esa es la que me limpia de todo pecado, dice la Escritura. En 1 de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Y entonces viene Satanás y dice, no te limpia de todo pecado. Para que te limpie de este pecado, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer además esto otro. La sangre de Jesucristo, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Y lo hace de una vez y para siempre. Ese es el propósito de Dios. Ese era el propósito de Jesús al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Librarnos del pecado de una vez y para siempre. Pero muchas veces nosotros, lo decíamos hace unos días, volvemos y nos revolcamos en el pecado. La sangre de Cristo nos limpia y vamos y nos volvemos a revolcar en el pecado. Pero eso ya no es problema de Dios, es problema suyo y mío. Pero la sangre de Jesucristo es la que verdaderamente me hace libre a mí. Me hace libre. Es lo único que me mantiene libre. El que nos amó, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo repite allá en el Apocalipsis. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo una vez pensaba que cuando yo quiero limpiar una ropa porque está sucia, le pongo jabón. Y muchas veces sigue estando sucia. Una mancha la trato de sacar con un jabón. Nunca se me va a ocurrir a mí querer limpiar una mancha con lodo. Querer limpiar una mancha con tinta. Y mucho menos, fíjese, se me va a ocurrir querer quitar una mancha de una camisa blanca echándole sangre. Porque eso la mancha más. Pero la única sangre que en vez de manchar limpia es la sangre del Cordero Pascual. Es la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo baña tu vida y te deja limpio. No te mancha, no te ensucia. Te deja resplandeciente.
mucho mejor que cualquier detergente que te puedan vender en cualquier lugar, mucho mejor que cualquier obra buena que tú puedas hacer, mucho mejor que cualquier actitud que tú quieras tener. Es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo que fue derramada para tu libertad, para hacerte verdaderamente libre. El pecado nos tenía esclavizados. El pecado nos hace mantenernos escondidos, nos hace mantenernos ahí oprimidos, nos deprime, nos quita como dijéramos, nos quita el poder actuar, nos quita y nos mantiene ahí, que apenas nos movemos. Pero ¿a qué vino Jesús? Dice que Jesús, y este capítulo de Isaías lo trasladan como un capítulo mesiánico, y dice: el Señor me ha llamado, me ha mandado a dar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Qué cosa más impresionante. Cuando yo estaba joven, tenía quizás como unos 16 años. Y a los 16 años, aunque uno no tenga nada que hacer, sale a dar una vuelta por la colonia donde vive. Entonces salía a dar. A mí me gustaba andar solo, nunca salía a caminar con amigos. Salía solo. Me paseaba por las aceras de la colonia donde vivíamos. Y un día de estos nos encontramos con una patrulla de la policía de Hacienda, era en aquel tiempo. Pero todos los que éramos jóvenes nos agarraron, unos estaban en una parada de buses, yo iba pasando, nos agarraron y nos amarraron los dedos. Y primero nos querían amarrar unos con otros, y después dijimos: no, por favor, miren, van a pasar en medio de la colonia, no nos lleven así, no somos delincuentes. Entonces nos amarraron individuales, tuvieron misericordia. Pero cuando llegamos a la alcaldía, porque ahí fue que nos llevaron, empezaron a tomar los datos de cada uno y a preguntarnos dónde vivíamos y todo, y no querían. Entonces, y una de las cosas más impresionantes, que alguien de los que estaba allí en la alcaldía nos tenían bien amarrados. Créanme que los nudos que hacía la policía de Hacienda eran ingratos. Nos tenían bien amarrados. Yo sentía ya mis dedos morados. Dijo ese alguien: no, yo conozco a estos muchachos. Estos jóvenes viven aquí en la colonia, no son delincuentes. Mire, yo sentí que me habían puesto alas, porque inmediatamente dijo el jefe de la policía municipal: suéltenlos. No tenía una culpa más que andar caminando solo. Eran como las 8 de la noche quizás cuando andábamos caminando. Yo andaba caminando ahí, perdiendo el tiempo. Pero no olvido ese momento en que esa persona dijo eso y yo fui liberado. Me sentí con alas, sentía ganas, sentía que podía hasta volar. No olvido el día en que, con toda la culpa que antes ignoraba que tenía, que no me dejaba ser libre y que me incomodaba cuando yo hablaba con gente que era libre, que no me permitía ser la persona que yo debía ser, escuché una palabra que me dijo: eres libre. Y ese día yo sentí mi cuerpo tan liviano, pero como sin culpa, sin nada. Y dije: Dios, gracias. Porque he pasado muchos meses ahí quizás orando, hablando, oyendo. Pero ese día Dios me hizo sentir libre, verdaderamente libre. Y pude experimentar el gozo de que la sangre de Cristo me hiciera verdaderamente libre. Gloria a Dios. Y pude disfrutar lo que antes no había disfrutado. Pude sentir lo que antes no había sentido. Pude experimentar lo que antes no había experimentado, porque me sentía libre. El pecado esclaviza. El pecado te amarra. El pecado te encarcela, pero la sangre de Cristo te hace libre, verdaderamente libre. No una palabra más en tu lenguaje, no una palabra más escrita en un diccionario, no una definición de libro, te hace verdaderamente libre, dice la Escritura.
Y eso es lo que yo experimenté. Y de seguro que tú lo has experimentado también. Y si tú no lo has experimentado, que estás oyendo ahí al otro lado de esta pantalla, si tú no lo has experimentado, es el momento de experimentar la libertad. Porque la libertad no es moverse de un lugar a otro sin que nadie te lo restrinja. La libertad es poder ser como Dios quiere que tú seas, poder sentir, poder pensar, poder expresarte, poder vivir sin presiones, poder vivir sin culpas, poder caminar tranquilamente. Cristo nos hizo libres a través de su sangre, porque el pecado nos tenía esclavizados, nos tenía cautivos. Cristo nos hizo libres del pecado que nos había robado nuestra patria. Mire, yo escucho hablar, y desde muy pequeño, escuchaba personas que hablaban de patria, la patria, nuestra patria, y todos hablaban que nuestra patria y nuestra patria, y yo decía, y eso de la patria, yo entendía mi país, y la patria, de repente un maestro nos explica que la patria no es el país, la patria no es tu país, dice, la patria no es América, la patria es lo que tú tienes, lo que te pertenece, eso es, tu patria es, dice, lo que te pertenece. Y entonces hizo una pregunta un poco sarcástica. ¿Cuántos acá, dice, están alquilando una casa para vivir? Y levantaron la mano varias personas. Ustedes no tienen patria. Y nos quedamos todos asustados. ¿Por qué? Porque patria es lo que te pertenece. Esa verdaderamente es la patria. El pecado nos quita el derecho de tener una patria celestial. El pecado nos quita el derecho de decir, esta tierra celestial, esta tierra bendita es mía. Me pertenece. Israel salió de Egipto y no tenían patria. Caminaron por el desierto y no tenían patria. Y Dios les había prometido, les daré una tierra, y esa iba a ser su patria. Esa tierra iba a ser suya eternamente. Así lo prometió. No se las quitará nadie, irán de generación en generación y les pertenecerá siempre. Y por eso todavía la están defendiendo. El pecado nos quita el derecho de poder tener el sentimiento de que hay una patria que nos espera. Un lugar que no nos será quitado nunca. Mira, aquí en la tierra, en cualquier momento podemos perder la patria. En cualquier momento alguien te lo quita porque te hace una estafa o porque te engaña. O lo pierdes porque no pudiste terminar de pagarlo. Pierdes tus propiedades. Habían personas en la antigüedad que les pasaba eso cuando los familiares, los hombres de la familia morían, se quedaban sin nada, ya no tenían más patria, no tenían propiedades, no tenían derechos. Y había que redimirlos. Había que volver a comprar, había que volver a pagar. Pues Cristo hizo eso. El pecado te quitó el derecho, Cristo te lo restituyó. Dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre. Al derramar su sangre, Él nos dio, nos revirtió ese derecho que había sido quitado y lo volvió a ser legal, un derecho legal. Ahora nosotros tenemos otra vez una patria celestial. ¿Por qué? Porque ya fuimos redimidos. Ya toda la bendición que Dios nos había dado fue redimida y ahora vuelve a ser nuestra. Se pagó un nuevo precio, se pagó otra vez por esa bendición que antes era mía y que el pecado me había robado, y lo pagó con la sangre de Jesucristo. ¿Y quién te la puede quitar? ¿Quién te la podrá quitar? No te la podrá quitar nadie, porque Cristo no hizo un trato con un banco. No firmaste letras de cambio con Él. Ese fue un precio que no te cuesta nada más que solo recibirlo, agradecerlo. Hemos sido redimidos y ahora tenemos patria. Ahora sí podemos decir, mi patria celestial es tuya, es mía.
por nuestros méritos, porque pagamos, porque tenemos una escritura. No, porque Jesús pagó con su sangre bendita para que tú y yo pudiéramos accesar a esa patria. Celebremos la patria, porque nuestra patria es real, es verdadera y no nos será arrebatada nunca. No podrá venir alguien y decir, ahora yo invado esta patria, este territorio y lo someto. No puede ser sometido, no puede ser robado, no puede ser quitado. Tu patria es tuya y mi patria es mía, porque fue pagada con la sangre de Jesucristo. Pero el pecado nos quita esa propiedad, nos quita ese derecho, mas la sangre de Cristo nos devuelve el derecho de tener patria. El himno nacional habla de paz. Yo escuchaba a mi nieto un día de estos decir, de la paz canta el himno nacional. Yo no sabía que ya se lo aprendió. Y lo canta, de la paz en la dicha suprema. Siempre lo soñó el Salvador. Y sigue cantando las estrofas. Pero no es cierto que el pecado te quita la paz. No es cierto que el pecado te roba la paz. Te quita el sueño. Te quita el gozo. La tranquilidad. Y ya no puedes vivir de la misma manera, porque cuando el pecado entra a tu vida y a mi vida, nos roba la paz. Ya no tenemos la misma relación ni siquiera con la familia, que es el núcleo cercano que tenemos. No podemos sentir paz. Mas Jesucristo vino y a través de su sangre, dice la Escritura en Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién pudo hacer paz entre Dios y nosotros? ¿Quién pudo hacer paz entre nuestra familia? ¿Quién pudo hacer paz entre nuestros amigos? ¿Quién pudo traer la paz a nuestra vida? Solo la sangre de Cristo Jesús. Es la sangre vertida de Cristo en la cruz del Calvario, en esa guerra contra la muerte, que nos dio la paz. Y ahora tú y yo podemos vivir tranquilos y sentirnos verdaderamente libres, porque la libertad te da paz. La libertad te da pertenencia, la libertad te da salvación, la libertad te da paz. Te hace libre, te hace vivir, te da vida. La paz puede venir a nosotros porque el pecado no se gloría más en nosotros. Pero ¿quién nos da la paz? ¿Quién puede hacer la paz en nuestra vida? Solamente la sangre de Jesús. Me impactó una vez que escuché detenidamente la última frase de la primera estrofa del himno nuestro, y cuando dice, con su sangre escribió libertad. Y sabe, yo no pensé en la multitud de soldados que habían muerto y que derramaron su sangre para que ese documento al final se firmara, que a la larga pues no creo que haya servido de mucho, pero muchos murieron. Pensé en aquel hombre que hace poco más de 2000 años permitió que su espalda fuera partida, permitió que su rostro fuera desfigurado, que su cabeza fuera coronada con espinas, permitió que le pusieran un madero en su espalda y que lo hicieran subir todas las calles empedradas de Jerusalén hacia un monte seco, horrible. Permitió que sus manos fueran clavadas y sus pies fueran clavados en ese madero. Permitió que ese madero fuera levantado en la punta de este monte. Permitió que su cuerpo fuera exhibido como el peor delincuente de la época. Y que todos los que pasaban por el llamado camino real lo observaran y vieran que así mueren los delincuentes. Permitió que su sangre fuera derramada sobre esas calles, sobre ese madero, para que tú y yo pudiéramos tener paz, para que tú y yo pudiéramos ser libres, para que se escribiera con sangre el decreto de libertad para ti y para mí. Tu libertad y mi libertad
Sí se escribió con sangre. Y se escribió con la sangre más cara, con la sangre más pura que se puede escribir documento alguno. Se firmó y se selló con el respaldo de Cristo, tu libertad y mi libertad. Solamente a través de Jesucristo, a través de su sangre, tú y yo podemos ser verdaderamente libres. Somos libres y qué gozo. ¿Para qué somos libres? Dice la Escritura que hemos sido libertados para permanecer firmes, firmes en nuestra convicción, firmes cuidando nuestro regalo, firmes cuidando nuestra propiedad, firmes cuidando lo que Dios nos ha dado, lo que costó el precio más grande. Hace muchos años, una de mi hermanita que ya partió para estar con el Señor, en un mes de diciembre yo le compré una muñeca y la caja de la muñeca era muy grande y la muñeca en medio y con sus accesorios, su pachita y sus cosas ahí. Y venía en una caja como una vitrina. Entonces la niña no había tenido nunca un muñeco así como ese. Pues los recursos no eran para comprar esas cosas cuando ella era niña. Entonces vino mi madre muy emocionada y le dijo, no vas a romper la cajita hoy, vas a jugar con la muñeca pero no la vas a romper. Y la niña sacaba la cajita y la ponía en la cama y jugaba viendo nada más la muñeca. La cuidaba, la cuidó mucho. Cuidaron mucho, ¿sabe por qué? Porque para ellos había sido un regalo maravilloso. Era un regalo que los dejó viéndolo, wow, este regalo nunca imaginamos que lo pudiéramos tener. Y aquella niña nunca hizo el intento de romper la caja. Y cuidaba aquella muñeca. Cuidamos nuestra libertad. Cuidamos nuestra salvación. Cuidamos la paz que Dios nos ha dado. Es el regalo más valioso que hemos recibido. Nunca en la vida yo he recibido un regalo tan grande. Nunca. Estoy seguro que jamás has recibido tú un regalo tan grande. ¿Lo estás cuidando? ¿Te mantienes firme en las convicciones para las cuales te llamó el Señor? Estad pues firmes, dice la Escritura, en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes. O sea, no desmayes. Hemos sido liberados para mantenernos libres. Nadie es liberado para volver a la cárcel. El propósito de liberar a alguien es que sea libre, no que vuelva el siguiente día a estar esclavizado. ¿Estamos de verdad preocupándonos por mantenernos libres? ¿Por honrar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Estamos verdaderamente apreciando el regalo de Dios, de la libertad? ¿Estamos valorando el precio que se pagó por tu libertad y por mi libertad? Hemos sido liberados para que nos mantengamos libres, para que nos mantengamos firmes, no para que andemos poniendo excusas, muchas veces ridículas, para volver a pecar. El pecado esclaviza, la sangre de Cristo libera. ¿Estamos esforzándonos por ser libres? ¿Por mantenernos libres? Hemos sido liberados para que de verdad podamos admirar a un verdadero héroe. Nosotros viñetamos héroes. Aquí hay un dilema bien grande sobre un héroe. Este es un héroe, para un bando es un héroe, para el otro es un delincuente, un asesino. Y están entre esos, si es héroe o es asesino. Este es un héroe
porque donó mucho dinero. Este es un héroe porque trabajó mucho para esta causa. Este es un héroe porque arriesgó su vida para bendecir a otras vidas. Héroes. Pero me encanta esa canción que dice que héroes son aquellos que día a día se enfrentan al pecado y lo vencen. Se enfrentan a la tentación y la vencen. ¿Y la vencen cómo? Por medio de la sangre de Jesucristo. No son héroes aquellos que se mencionan y que se hacen famosos. Son héroes aquellos que día a día luchan por mantenerse firmes. Y hay un héroe que es insuperable. Hay un héroe que no necesita armas. Hay un héroe que no necesita capa. Hay un héroe que no necesita ser puesto en un lugar específico para que lo lleguen a reverenciar. Ese héroe se llama Jesucristo, porque venció lo que era invencible, la muerte. ¿Quién ha regresado de la muerte por sus propios méritos? Hay quienes dicen, ahí iba por un túnel y de repente una voz me regresó. Sí, pero no hiciste nada por regresar. No dijiste, yo no quiero ir y me regreso. ¿Quién dice, yo estoy muerto y ahora mismo yo me declaro vivo y revive? Pero hubo uno que venció la muerte, que la muerte quiso atraparlo, pero no pudo y resucitó. Y ese se llama Jesucristo, tu héroe, mi héroe. Aquel que sí verdaderamente ofreció su vida en sacrificio por ti y por mí. Ese es mi héroe. Aquel que no escatimó su condición de hijo de Dios o de Dios mismo, sino que dice se humilló hasta lo más bajo y fue obediente aún en aquellas cosas que sabía que le iban a lastimar. Ese es mi héroe, ese es tu héroe. Jesús, el que nunca pierde. He visto y he sabido de muchos héroes muertos. Y la mayoría de héroes que se ensalzan en este tiempo están muertos. Mas tu héroe y mi héroe está vivo y vivirá para siempre, eternamente. Y porque Él vive, dice la Escritura, tú y yo también tenemos la esperanza de vivir eternamente. Ese es mi héroe. El que verdaderamente vence lo invencible, puede lo imposible. Llega donde es inaccesible. Toca lo intocable y cambia lo incambiable. Ese es mi héroe. Aleluya. Jesucristo bendito es mi héroe. Mi libertador. Él sí es mi libertador. Aleluya. Aquí una vez me dijeron, aquí hay un hombre que le llamamos el libertador de los esclavos. Y una frase famosa, ay, si agonizando estuviera, arrastrándome viniera para libertar a los esclavos. Pero liberó verdaderamente a los esclavos, no los liberó. Se firma un documento que al final es papel con tinta y no vale nada para nadie. Es irrespetado. Pero Jesucristo no vino a firmar un papel cualquiera. Firmó tu carta de libertad y mi carta de libertad. Aleluya. Certificó que tú y yo hemos dejado de ser esclavos. Certificó que tú y yo volvemos a tener la propiedad que antes teníamos, el derecho a la patria celestial. Firmó que tú y yo tendremos paz. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Y ese héroe no está muerto, está vivo. Y todavía podemos llegar a Él. Y todavía podemos llegar a contarle mis penas, mis lamentos. Y sentir que recibimos un abrazo, una respuesta. Cristo nos hizo libres. Y tú y yo ahora sí podemos decir que tenemos un verdadero héroe. La gente dice, el héroe es Simón Bolívar. ¿Ha oído hablar de Simón Bolívar? Se habla solo en Venezuela, pero Simón Bolívar no es estrictamente venezolano. Es colombiano, es peruano, es chileno y un poco también argentino. Peleó por la libertad política de todas esas naciones. Ecuador incluso.
Pero nuestro héroe no se limita a un estrato tan pequeño como ese. Nuestro héroe es universal. Nuestro héroe ha liberado al mundo entero. Nuestro héroe es el héroe del universo. Y está vivo. Y por eso es que tú y yo podemos decir ahora que somos verdaderamente libres y celebrar nuestra libertad. Celebrar nuestra victoria, celebrar nuestra paz, celebrar nuestro gozo, celebrar todo lo que Dios nos ha dado, entendiendo que no nos lo va a quitar nadie, porque Él nos hizo verdaderamente libres. Hay cosas que todavía no te dejan tener paz. Habrán cosas en tu vida que te quitan el gozo, que te quitan la tranquilidad. Este es el momento de escribir en tu corazón libertad a través de la sangre de Jesucristo. No con una tinta que perece y que se destiñe, sino con la tinta de la sangre de Jesucristo. Y tú serás hoy mismo verdaderamente libre. ¿Quieres ser libre? ¿Eres libre? Celebremos nuestra libertad. Este es el momento. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Te honramos, Padre, porque tú verdaderamente hiciste lo que tenías que hacer para que fuéramos verdaderamente libres. No una libertad, Señor Jesús, humana, no una libertad política, Señor, no una libertad que se firma y que se escribe, pero que al final no vale nada, no una libertad, Padre, que no es valorada, que no es apreciada, la libertad que se obtiene a través de la sangre del Cordero, Señor, que derramó su sangre para que fuéramos verdaderamente libres, sí, Señor, verdaderamente libres, no solo libres, verdaderamente libres. Para que la paz y el gozo estuviesen en nosotros, nos inunden, nos llenen, para que la fortaleza de tu mano esté con nosotros y nos saque adelante, para que la fe que tú formaste en nosotros pueda mantenernos firmes en nuestra libertad, Señor, y no ceder al pecado, no ceder a la tentación. Queremos ser verdaderamente libres, mantenernos verdaderamente libres. Y eso solo podemos obtener a través de la sangre del Cordero Pascual, a través de la sangre de Jesucristo. Y tomado de la mano del Señor mañana, tarde y noche, y mientras dormimos o estamos despiertos o cualquier actividad que hacemos, estar tomados de la mano del Señor para mantenernos firmes y libres. El mundo quiere esclavizarnos de una o de otra manera, pero tú eres el que nos hace verdaderamente libres, Señor, y el que garantiza que nos podemos mantener libres hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por la libertad que diste en nuestra vida, Señor. Gracias por haber escrito libertad con tu sangre bendita. Gracias por haber lanzado ese decreto a favor nuestro que nos quita la culpa y que nos hace verdaderamente libres, Señor. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario y por haberte levantado de la tumba y vencer la muerte para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. En el nombre glorioso de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Somos verdaderamente libres. Que Dios bendiga tu vida. Recordaba una canción y quiero invitar a que la busque conmigo. Vamos a buscar la canción número 177. Dios nos ha dado libertad. Su amor nos llenó. Es que su sacrificio nos dio libertad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Y eso es cuando el Señor nos da libertad sobre el pecado, sobre la condenación. Podemos recibir su amor de una forma que no tiene explicación. Y el Señor se encarga de quitar todo temor aún en medio de lo que sucede. Me envuelves hoy
con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Declare: ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya, Señor, gracias. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Gracias, Y Señor. yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo. Y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre
que ya no somos esclavos de nada. Gracias, Señor. No hay mancha que haya quedado en nosotros alguna de Gracias. pecado, de nada, porque el Señor nos limpió a Amén. través de su muerte con su preciosa sangre. Gracias, Jesús. Porque nos vio con tanto amor desde el madero, aún sabiendo todo lo que íbamos a hacer. Pero Él dijo: yo con este acto, yo te quiero dar libertad. Yo ya no quiero que seas esclavo, ya no te quiero ver atrapado por el pecado. Quiero darte la oportunidad de que estés conmigo por siempre. Y eso es lo que el Señor hizo en nosotros. Amén. Gracias, Jesús.